Textiles, texturas y transparencias. Excelente tarde para todos, todas, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias con su amiga Sofía Guandulain y de verdad que me da muchísimo gusto el poder presentar en otra ocasión más y en esta continuidad de programas que vamos a tener, porque aparte les tenemos una sorpresa, déjenme les cuento, pero a Luis García. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quedaron temas pendientes, vamos a ir desmenuzando algunos otros que ustedes nos vayan proponiendo, porque dentro de esa sorpresa que les tenemos es justamente la integración de Luis a este proyecto en Textiles, Texturas y Transparencias, donde cada mes tendremos un programa con temáticas de mucho interés que obviamente a la diversidad, a todas las personas que se dedican al arte, a todas las personas que tenemos pues esas inquietudes de querer saber más acerca de muchos temas que sobresalen y que sobre todo se van convirtiendo en trending, se van convirtiendo en cosas o expectativas que de pronto ustedes como seguidores y como público tienen. Y en esta ocasión pues abrimos este espacio justamente hablando acerca de los textiles, qué tan importantes son obviamente en esta cultura, ¿no? Sobre todo la cultura de Oaxaca, que ha tenido una gran representatividad en cuanto a simbolismos, en cuanto a percepción y en cuanto a tradición, Luis. Sí, Sofi, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darle continuidad a estos programas. Y sí, justamente, fíjate que me parece muy interesante el nombre de este programa que se llama Textiles, Texturas y Transparencias, porque justo como hablábamos en el episodio anterior, bueno, yo doy algunas clases, algunas materias en Bellas Artes, y una de estas materias es imagen digital. Mucha gente piensa que a lo mejor hacer imagen digital es como agarrar una pluma digital, dibujar en Photoshop o algo así, sí. Pero la imagen digital va mucho más allá, mucho más profundo que solamente hacer como una ilustración en algún software. Y a lo mejor te va a sorprender, pero lo que viene siendo la programación de las computadoras, adivina de dónde viene. No, no tengo idea. La programación de las computadoras viene desde los textiles, desde el elaborar un textil que prácticamente una imagen digital está compuesta por píxeles y un textil está compuesto por líneas horizontales y verticales, que son los hilos que están entrelazados, sí, que podría asemejarse a los píxeles, ¿sí? Okay. Pero desde que se empezó como a industrializar un poco la forma de hacer textiles, porque bueno, nosotros aquí en Oaxaca conocemos el telar de cintura, por ejemplo, claro, ¿no? Que la abuelita se amarra el tejido a su cintura y va hilando, ¿no? Uh-huh. Pero en una cuestión industrial descubren que, o se dan cuenta que el textil es un patrón, es una repetición, uh-huh, ¿sale? Entonces, esta repetición descubren que se puede hacer automática, ¿sale? Okay. Y entonces empiezan a idear o a crear máquinas para elaborar textiles, uh-huh, que funcionaban mediante tarjetas perforadas. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tarjeta, mediante agujeros, tú establecías el diseño de qué hilos se levantan y qué hilos quedan abajo, uh-huh, y entonces podía hacerse un movimiento repetitivo, ¿sale? Uh-huh. Entonces de ahí nace la programación de las computadoras de los textiles. Wow, interesante, uh-huh, de verdad. No me lo hubiera imaginado, de hecho, ni siquiera cruzaba por mi mente, pero como justo ese principio, ¿no? De uh-huh, querer unir, ¿no? Porque obviamente es un telar, ¿no? Claro. Son un textil, una forma, una sincronía hasta uh-huh, cierto punto entre colores, entre formas, claro, y que eso derivó justamente a que la programación en computación pues haya tenido ese auge. Ahora, en diversas partes de la historia, en diversos momentos, ¿no? Estos textiles han creado identidad
para grupos, ¿no? Sobre todo los grupos originarios de Oaxaca. Sí, por supuesto. En este sentido, Luis, ¿cómo en cierta forma el tiempo no ha avasallado el que sintamos que hay un cambio, ¿no? Más bien se ha preservado se ha protegido. ¿Cómo ha sido justamente ese proceso también? Fíjate que eso que dices es muy interesante porque muchas de las creaciones textiles de nuestros pueblos provienen de la naturaleza, ¿sale? Las mujeres, que son principalmente las que elaboran estos textiles, retoman elementos de la naturaleza como la fauna, la flora, el paisaje, la vida cotidiana. Entonces, Sofi, eso ha permanecido milenios, siglos con nosotros. Y justamente aquí, qué bueno que haces esa observación. Me gustaría hacer una referencia a una gran artista y amiga mía que se llama Edith Morales, que ella ha trabajado con los textiles de algunas comunidades y entonces lo que hace es transportar este textil, estas formas que tejen las mujeres, que justamente es su identidad, transportarlo a otras disciplinas de las artes, como el grabado, la impresión, el dibujo, lo digital también. Ella la pueden visitar en su página, en edithmorales.com, y ahí pueden ver un poco de ese trabajo y de eso que tú dices, cómo la identidad se ha mantenido a través de estos textiles. Claro, y justo como también esas distancias, ¿no? Esos grupos han tenido una marca o, no sé, debo decirlo, tal vez sus técnicas, ¿no? Preservadas a través del tiempo, porque no es lo mismo un bordado del Istmo, ¿no? Claro. Que en cierta forma tiene esa identidad y esos colores en cuestión de formas, de las flores, ¿no? Que son muy vistosas, que también tienen un proceso artesanal y por ello también su valor, tanto económico como su valor en manufactura. Sí. Pero, por ejemplo, en la Sierra Mije o en otras latitudes, que por ejemplo, el bordado de cruz que ha sido muy identitario. Claro. Por ejemplo, hay cosas que a veces uno desconoce, ¿no? Sí, pero, claro. por ejemplo, igual una amiga que elabora textiles en el Istmo, por ejemplo, me explicó que justo el huipil tiene una parte que no está bordada, justo para que la cadena y el dije o la medalla que usan, que es oro, caiga sobre esta parte que no está bordada. Entonces, como que hay un diseño, hay una configuración del textil con la identidad de cierto pueblo, ¿no? Claro, y sobre todo compaginado con los accesorios y con la usanza que tiene tradicional. Y sí, en cierta forma te compro esa parte porque justo en un momento determinado he usado joyería, ¿no? De este tipo y con bordados, por ejemplo, de la costa, y ese es uno de los problemas que existe, que justo se enreda lo que es la joya o la joyería con los hilos, ¿no? Sí, y que sí, en cierta forma representa una problemática en poder usar, ¿no? Por ejemplo, la filigrana con estos bordados, porque obviamente pues hay esa forma de que de pronto se enrede y se rompa y pues de pronto pues ahora sí que la cotidianidad o la rapidez, pues ya no es tan práctico, ¿no? Sí, ¿no? Y justamente como uno es ajeno a veces a esas formas de vestir, o sea, en primer lugar, uno quizá por mi construcción masculina, pues no ha usado esos hilos o esas joyas, y además por mi construcción que no es originaria del Istmo, pues desconoce uno, ¿no? Hasta que uno pregunta, se informa, descubre, ¿no? Claro. Ahora, regresando un poco a lo que tiene que ver con la tecnología, Luis, en este sentido, pues obviamente lo hablamos en el programa pasado, la influencia que ahora ha tenido mucho la IA, ¿no? Como en cierta forma también tú pones una imagen y de pronto ya te la transforma a dimensiones que nunca en la vida te hubieras imaginado que existían y en una computadora. ¿Esto cómo en cierta forma pudiera afectar o pudiera ser de beneficio también en cuanto a la usanza en los textiles? Ah, claro. Bueno, aquí más bien me saldría un poquito del tema porque no es solo en los textiles. Okay. Fíjate, o sea, yo hago mucho la comparación
no recuerdo si lo tocamos en el capítulo anterior, pero yo hago mucho la comparación de lo que ahora está surgiendo con la inteligencia artificial, de lo que fue el surgimiento de la fotografía en el siglo XIX, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en el siglo XIX predominaba la pintura, ¿sale? Y cuando se inventa la fotografía, pues se tiene este estigma de que, ahora los pintores ya no van a tener trabajo porque ya hay alguien que representa fielmente la realidad, ¿no? Y entonces, sí, ya recordé que lo tocamos en el capítulo pasado, pero quiero como retomarlo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que la fotografía le quita su trabajo a la pintura de representar algo con fidelidad, y la pintura explota a niveles inimaginados, que son las nuevas vanguardias del siglo XX. Entonces, yo creo que algo así está pasando con la inteligencia artificial. Más allá de que la inteligencia artificial haga algo en nuestro lugar o por nosotros, creo que la inteligencia artificial te da otro tipo de herramientas, podríamos decir como herramientas cognitivas. O sea, ¿cómo puedes visualizar un campo mucho más amplio de lo que tenías pensado inicialmente? Y eso en cualquier área, o sea, artes visuales, cocina, periodismo, ¿no? Creo que una de las ventajas es que la IA te conecta con miles de millones de tipos de pensamiento. O sea, esa es una interconectividad inimaginable, nunca antes pensada. Entonces es un tipo de herramienta cognitiva que te ayuda a modificar tu pensamiento, más que de hacer algo literalmente por ti o en tu lugar, ¿no? Claro. Es una herramienta cognitiva. Sí, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, algo que también hemos estudiado a través de estos lares, ¿no? En el sentido de cómo ha influido la inteligencia artificial, es justo que también a través de tu propia experiencia, a través de tus acontecimientos o necesidades que existen, es como la vas nutriendo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un ChatGPT, tienes un Gemini, y cómo a través de tus propias experiencias tú vas nutriendo, y ya con los prompts como que se va puliendo en cierta forma el hecho de cómo vas anticipando, ¿no? Ahora, fíjate, hay una cuenta de Instagram que me gusta mucho. Creo que el chico se llama Omar, que habla sobre la comunicación y la verbalización. Y él dice que la inteligencia artificial lo que también está provocando es que podamos ser más claros y específicos en nuestro lenguaje. O sea, ya de entrada tenemos que cambiar nuestra forma de hablar o de pensar incluso para poder manejar esta herramienta, ¿no? O sea, saber hacia dónde queremos ir y qué camino seguir. Y lo que la IA a lo mejor nos ofrece es como multiplicar estos caminos, ¿no? O sea, realmente a mí me encanta. O sea, es una herramienta, ¿qué podríamos decir? Es una herramienta que te hace descubrir cosas. Claro, ¿no? Exacto. Bueno, en esta situación, pues justo, si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, la pueden dejar obviamente en esta página que tenemos para todos, todas, todes, que es Transdifusión Comunica, en YouTube, en las redes sociales, si tienen alguna otra duda, y después, ¿no? En este caso, si en posteriores programas podemos resolver ese cuestionamiento que ustedes tengan, pues por supuesto vamos a estar para servirles. Vamos a hacer la primer pausa de este espacio, que es Textiles, Texturas y Transparencias, para regresar y continuar con un tema que a mí me llama la atención, sobre todo porque lo dejamos pendiente en el episodio pasado, que fue el por qué Luis no tiene una pareja estable. ¡Wow! Bueno, ok, está bien. Y justo también acerca de estas expectativas de por qué en cierta forma ahorita mucho se ha visto y se ha hablado acerca de que en cierta forma hay que romper paradigmas en cuestión de la heterosexualidad normativa, de estas formas que existen, de pronto el chemsex, ¿no? Que es una práctica que existe, ¿no? Donde las personas heterosexuales buscan a homosexuales para poder tener estas prácticas, pero vamos a hacer la pausa
y los vamos a dejar con esto y regresamos, por supuesto, para continuar con textiles, texturas y transparencias. Continuamos con más de textiles, texturas y transparencias. Estamos con Luis y justo en esta dinámica de cómo queremos perfilar el contenido del programa, también nos gustaría justo hablar de esta artista que en cierta forma ha marcado, ¿no? Una por ser parte de la diversidad sexual, otra en el sentido de cómo esta artista se ha podido visibilizar y ha podido trascender, Claro, ¿no? claro, claro. Por la cuestión de su arte, que ha sido apreciado, ¿no? En muchas latitudes, pues debo decirlo, ¿no? Del mundo, y en esa forma, pues rendirle un pequeño homenaje. Por favor, coméntanos qué es. Sí, pues, bueno, tuvimos la oportunidad de asistir a una exposición de Carla Wong que se realizó en Ciudad Universitaria, en el edificio cultural que está junto a Rectoría. Y bueno, ella nos dio personalmente un recorrido guiado a través de su exposición y yo fui con mis alumnos, tuvimos la fortuna de escucharla, de saber su historia de vida y de poder adentrarnos en su obra también, ¿no? Entonces, para nosotros fue pues un gran descubrimiento, ¿no? Porque lo que hace Carla Wong es transformar todo el dolor que ella pasó en su infancia en una obra artística, ¿no? Wow. En una obra artística que está llena de simbolismos, que está llena de detalles que van contando poco a poco la historia que Carla Wong nos quiere compartir, ¿no? Para nosotros fue, pues, una clase maestra la que nos dio Carla, ¿no? Porque nos contaba que, pues, ella tuvo muchas dificultades cuando era niño, ¿no? Y que sufría muchos desprecios por su familia, por la sociedad, ¿no? Y algo aquí viene muy interesante y que viene ligado a lo que quedamos pendientes de comentar el capítulo pasado. Claro. Bueno, ella comentaba que cuando era niño, cuando estaba vestido de hombre, sufría mucha discriminación, ¿no? Pero de repente cuando empezó a surgir o empezó a expresar su identidad trans, cambió todo radicalmente, ¿no? Y era una persona respetada, era una persona tomada en cuenta, valorada, ¿no? Y esto, pues a mí me hace pensar en muchas cosas, Sofi, me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Por un lado, este pensamiento heteronormativo de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, Sí. y por el otro lado, como las disidencias sexuales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ella se identificaba más como esta construcción cultural que es ser mujer, lograba un poco más de respeto, ¿no? Como un poco más de atención y de ser tomada, porque ella nos contaba, o sea, Carla Wong nos contó a todo el grupo, a mis alumnos, a nosotros, al director de Bellas Artes, cómo empezó a trabajar en la fiscalía como perito, ¿no? De retrato hablado. Entonces, decía, en las palabras de Carla Wong, ¿no? Cuando yo me vestía de mujer, me decían, Carla por aquí, Carla por allá, ¿no? En lugar de recibir burlas. Entonces, eso a mí me hace pensar, me hace reflexionar cómo sí, la construcción identitaria de ser mujer, o sea, tiene un cierto valor en la sociedad, pero también el hecho de traicionar cierta masculinidad, es decir, de que alguien como hombre sea amanerado, se maquille,
tenga rasgos femeninos es totalmente reprobable, es totalmente denigrante ante los ojos de una sociedad machista. O sea, ¿crees que en cierta forma lo que vislumbra el hecho de ser, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, las personas no aceptamos las medias tintas? Ajá, exactamente, sí, 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 O sí. sea, puede ser una mujer lesbiana, pero... Tienes que verte femenina, ¿no? Ujú. Claro, no traicionar a tu género, entre comillas, obviamente, porque nosotros, Sofi, nosotros sabemos que la diversidad es infinita, amplia, hay géneros fluidos, hay, claro, pero en esta sociedad como heteronormada, o eres negro o eres blanco, o sea, y no puedes ser, cambiar de color, ser arcoíris, no puedes unos ratos ser rojo, otros ratos ser blanco, negro, amarillo, azul, ¿no? O sea, digo, no estamos hablando de mí, pero en claro, cierta forma sí entiendo esta percepción que tienes. ¿Cómo lo identificaste a través de justo ver esta exposición con Carla? Sí, fíjate, aquí ya quiero retomar justamente lo que decíamos el capítulo pasado. Pues bueno, mira, yo en mi contexto familiar, cultural, pues siempre me he identificado como un sexo masculino, ¿no? Aunque yo, mi preferencia sexual sea homosexual, ¿no? Y de repente yo no entendía como muchas cosas, como por ejemplo, así como, ¿por qué no puedo estar con otro chico, no? Y claro, porque es penalizado, o sea, tengo que estar con alguien que represente, bueno, dentro de un pensamiento heteronormativo, machista, tengo que estar con alguien que represente cierta feminidad para que sea hombre y mujer, o sea, blanco y negro, de la binariedad, ¿no? Claro. Y aquí viene justamente lo que decía que por qué no tengo pareja, ¿no? Estaba yo platicando con un compañero, justo otra persona que es artista, pero también está regida bajo este mundo heteronormativo, que decía, es que debería ser más femenino. Y yo, o sea, por eso es que no he encontrado a alguien, o sea, porque soy como masculino y no tengo como ciertos rasgos de feminidad, y por eso entonces no puedo encontrar como otro hombre que podamos entablar una relación sexoafectiva, y bajo los ojos de él, yo no tengo pareja porque no tengo nada femenino. Sí. Ajá, no. Sí, claro, totalmente. Sí. No, o sea, sí, obviamente bajo los ojos de él, ¿no? Sí. Que para mí no, yo nunca había pensado eso, ¿no? Eso me hace pensar justo en la parte donde muchas personas, porque sí me ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Sobre todo en esta visibilidad trans, que relacionan mucho el ser una persona homosexual con ser travesti, ¿no? O sea, en automático cuando tú dices soy gay y eres como muy femenino o eres amanerado, ¿no? Tienes estas señales muy marcadas hacia lo femenino, de pronto se piensa que por eso ya tienes que vestirte de mujer. Y, claro, y hay como una imposición, claro. Sí. Y hay un error porque hemos sabido, ¿no? De jóvenes, de personas homosexuales, ¿no? Hombres cisgénero que tienen pene, que no necesariamente para tener una orientación sexual como persona homosexual o gay, tiene como norma vestirse de mujer. O sea, esto va más allá, ¿no? La identidad de género es muy diferente o se torna distinta a una orientación sexual, en donde puede ser una mujer lesbiana, maquillarte, claro, ser hiperfemenina, y eso no determina, ¿no? Que tengas tú que vestirte de hombre, que no sucede tanto en cuestión del lesbianismo, pero sí sucede o es muy marcado cuando una persona se determina como homosexual. Se piensa en automático que la persona, al gustarle los hombres, también tienen esta necesidad de vestirse de mujer, cosa que es errónea. Claro, o sea, justo ahí entra un amplio espectro de formas de ser, de sentir, de comportarse, de vestirse, ¿no? Por ejemplo, yo en Instagram sigo a muchas personas trans. Por ejemplo, hay un chico
hipermasculino, o sea, es un chico trans y tiene a su esposa, tiene a su novia. Sí. Entonces, la gente a veces no puede entender por qué una persona que nació con vagina y se transformó en hombre, ahora quiere andar con una mujer, ¿no? Entonces, es que es su gusto, o sea, es su gusto. Es una mujer trans lesbiana. Ajá, exactamente. Lo siguen, hay comentarios de odio que dicen, es que nunca vas a dejar de ser una mujer, ¿no? Pero claro, o sea, eso es una construcción cultural, o sea, ay, que la biología, no, o sea, no estamos regidos por la biología, estamos regidos por patrones culturales que vienen desde muchísimo tiempo atrás de que nosotros naciéramos, ¿no? Yo lo que siempre digo, eso lo digo abiertamente porque sí yo por ejemplo envidio mucho a los hombres trans, ¿no? Como al ser mujeres y hacer su transición, ¿no? Con testosterona, en este reemplazo hormonal de hormonas, como su masculinidad, o sea, en facto, pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Claro. Y digo, es una bendición, no sé si es una cuestión divina, pero sucede, ¿no? Entonces los hombres están hipermasculinizados, los hombres trans, y existen hombres trans que son homosexuales. Claro. Que a pesar de haber hecho su transición a hombres, siguen teniendo el gusto por otros caballeros que dices, caray, o sea, ¿por qué si eras mujer y hubiera sido más fácil el poder ser atraída por hombres, ¿no? O que los hombres se sintieran atraídos por ti, quisiste hacer tu transición y ahora te determinas como un hombre homosexual? Hay muchas personas que por la vida andan y ni siquiera se enteran y ni siquiera saben ni dimensionan la diversidad de personas que existen. Claro, exactamente. Bueno, aquí me gustaría, a lo mejor podemos poner ahí en pantalla como algunas cuentas de Instagram que yo sigo, que me parecen muy interesantes. Otro caso, ¿no? Igual de un chico trans que decía, es que cuando era mujer no me tomaban en serio, ¿no? Ahora que soy hombre o que tengo una apariencia masculina, me toman demasiado en serio, ¿no? Y a veces cuando se enteran que soy trans, entonces ya cambia otra vez como la percepción de las personas, ¿no? De hecho, me pasa, y justo hace 2 días lo reflexionaba, ¿no? Porque antes, cuando no tenía pareja y estaba como en esta búsqueda, ¿no? De justo sentirme, pues, atractiva para otros hombres, de pronto en redes sociales que son destinadas para heterosexuales, como lo es Badoo, otras, en fin, había hombres que en cuanto me veían, ¿no? En mi perfil, en mi fotografía, pues sí, ¿no? El trato era como muy tierno, como muy sutil, como muy dado a la conquista, ¿no? A esa, claro. ¿cómo le llaman? Esa parte, ¿no? Del cuidado hacia que tienes una mujer enfrente, ¿no? Justo lo que decía Carla Wong. Y cuando resulta que les digo, es que yo soy una mujer trans porque siempre ha sido mi temática o mi perfil el poder ser transparente y poder, obviamente, también evitar ciertas violencias a las que estamos expuestas, cambia radicalmente el trato y entonces ya se torna única y exclusivamente hacia lo sexual, ¿no? Que envíame el pack, que cosas como muy burdas en el sentido de hay como ese cambio en el trato de cuando sabían o no sabían que yo era una chica trans, pero en lo femenino se torna, ¿no? A esa incógnita, a cuando ya realmente saben que soy una mujer trans y entonces el trato única y exclusivamente es hacia lo sexual. Claro. Y aparte hay una doble moral, ¿no? Porque, por ejemplo, igual hay otros chicos que hablan sobre estos temas y dicen, ok, si yo como hombre heterosexual, cis, me pinto las uñas, soy motivo de burla. Ah, es que es mujercita, ¿no? Pero si yo soy una persona trans, es que nunca va a dejar de ser hombre, ¿no? Entonces, como que les cuesta mucho trabajo aceptar que muchas personas no siguen estas reglas o no seguimos estas reglas, ¿no? Sí, claro, hay como esos matices, ¿no? Es
con Cromaticidad, ¿no? Sí. cromaticidad, sí, o sea, es muy diverso, no puede ser únicamente blanco, únicamente Claro. negro, hay grises, ¿no? Hay esos matices en colores, como lo es la misma diversidad, ¿no? Entonces tú no puedes encasillar a una persona hasta que no la conoces realmente Claro. y etiquetarla de cierta forma o de cierta manera. Ahora, ¿qué sucede, no? Muchas personas caen en la presión social de casarse, tener hijos, cuando en realidad no es su deseo, ¿no? Pero temen romper estas reglas, temen ser señalados. Y a mí, wow, o sea, yo tuve así como una revelación cuando uno de mis amigos me decía, yo, yo ya no quiero volverme a involucrar con hombres casados. O sea, me decía mi amigo que es gay, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres casados que aparentan una vida heterosexual, pero que en realidad hubieran querido tener una vida homosexual, ellos lo tienen todo, ¿sale? Tienen la celebración por juntarse con una pareja heterosexual. En su boda les regalan todo, les regalan muebles, les regalan hasta casa, les regalan todo, ¿no? Y uno como homosexual que tuvo que enfrentar el señalamiento social, que tuvo que enfrentar la humillación, uno está pagando un coste, un precio social que el hombre casado no lo está pagando, ¿sale? Y el hombre casado entonces obtiene placer, obtiene todos los beneficios sociales, emocionales, sin sacrificar nada, sin enfrentar esas humillaciones que nosotros, las personas gays, sí lo hemos hecho. Y entonces por eso mi amigo dice, jamás andar ni perseguir a un hombre casado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pagan el coste social que nosotros sí pagamos, ¿no? Sí, de hecho sí, en un cierto momento igual estaba yo en esa visión, en esa postura, ¿no? De únicamente tener relaciones con personas que son heterosexuales o que se determinan como heterosexuales o que visiblemente son o tienen esta parte, ¿no? Masculina. Pero volvemos a lo mismo, esto es de diversidad, ¿no? No hay, hay claros oscuros, no hay blanco, no hay negro. Tampoco es que esté justificando, pero obviamente también hay hombres heterosexuales que de pronto en su andar, en su experimentar sexual, en su despertar, tienen estas prácticas que ya lo decía acerca del Chenseps, que lo mencionaba al principio del programa. El HSH, ¿no? Sí, que justo permite, ¿no? Esta cuestión, pero no por ello se determinan como personas homosexuales o gays, ¿no? O sea, es una práctica sexual, es un rol, ¿no? Que en un cierto momento quisieran experimentar, que se da hasta en sus parejas heterosexuales. Hay mujeres que les practican el sexo anal a sus parejas, a sus hombres. Claro. ¿No? Por simple placer, no porque... Exactamente, claro, por simple placer. Y pues justamente, qué bueno que tocamos este tema porque justo de esto van a tratar nuestros siguientes capítulos. Así es. De abordar artistas que en su obra manejan el tema de la diversidad y cómo han podido explayarse a través del arte cosas que en la sociedad no están permitidas, ¿no? Claro, expresar, ¿no? A través de esta forma, ¿no? Artística de poder visibilizar. Sabemos que el arte es abstracto hasta cierto punto y que también en esa postura nos da este marco de referencia de poder, ¿no? Jugar, si es que se puede usar el término, pero en esta manera también saber, ¿no? Que hasta cierto momento estamos pues con esta línea, ¿no? de trabajo, que también es importante. Le enviamos un saludo cordial, por supuesto, a nuestra amiga Carla Won, y en esta visión, pues continuamos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar con más de textiles, texturas y transparencias y vamos a regresar con un tema también que ha causado mucho escozor a través de las redes sociales porque justo sabemos que el idioma, el lenguaje, las palabras evolucionan, no se pueden quedar estáticas. Ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, en el episodio anterior, pero hay que profundizar un poco más, sobre todo en este sentido de lenguaje incluyente,
¿no? Que en cierta forma se ha equiparado con cosas también que van erróneas, pero lo vamos a platicar justamente en este espacio, regresando de la pausa. Hola amigos, yo soy Abraham Barrios de Carama Travel y de Be Proud Travel. Ser Mushe es una raíz, es un futuro, es cuidar, celebrar, resistir y sobre todo gozar. Gracias por enseñarnos que el tercer género no solo es una categoría, es una bendición, es una forma de amar, de cuidar, de existir. Hola, yo soy Cielo Aguirre desde la cuenca del Papaloapan y claro, quiero reconocer el gran esfuerzo que han tenido todas y todos miembros de nuestra comunidad trans aquí en el estado de Oaxaca. Vine al tercer encuentro trans afrodescendiente indígena. Me llevo una gran perspectiva de trabajo de cada uno de mis hermanos y pues agradecer también que haya compartido con mi hermana querida Sofía. Y pues gracias. Regresamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias. Recuerden que nos pueden ubicar en la página de YouTube. Estamos en Transdifusión Comunica, por supuesto en las redes sociales de Facebook, en Transdifusión, Fundación Transdifusión, en TikTok igualmente, Fundación Transdifusión, y bueno, en las diferentes redes sociales, personales también, ahí estamos para todos, todas, todes. Sí, también les dejo mi claro. Instagram. Me pueden seguir en este Instagram que aparece aquí en sus pantallas, que es @LuisGarciaReyes. Y pues con gusto vamos a estar ahí. Excelente. Hay que decirles a todas las personas que el hecho de que de pronto en mis capacitaciones, talleres, en las charlas que impartimos, siempre abro, ¿no? Con esta pues leyenda, si es que le queremos decir, o esta instrucción de manejarlo en un lenguaje incluyente, ¿no? Ella, él, que en cierta forma a muchas personas como que les causa mucho ruido en el sentido de que quieren concentrarse más en el por qué se utiliza el lenguaje incluyente, más que en el objetivo que es justamente poder incluir a las personas que de pronto no se sienten identificadas, ¿no? con este término. Y debo decirlo que en cierta manera cuando estaba en ciertos espacios y solamente se habla en masculino, ¿no? Que por supuesto en ciertas cuestiones, por ejemplo el término unidos, ¿no? Cuando dices unidos, sabemos que engloba a todas las personas que están en ese aforo o en ese momento o en esa situación, pero sentimos que deja fuera a una parte que es justamente algo que se ha luchado mucho y a través del feminismo también se ha dado, que es a las mujeres, porque entonces, ¿dónde está el unidas? Y de ahí, pues se han derivado muchas debates, polémicas en cuanto a esta situación. Sí, claro. Mira, ocurre algo muy curioso porque, ¿sabes qué? El lenguaje es como un ente viviente. El lenguaje, la lengua es algo vivo, que se va transformando, que se va cambiando. La lengua no es algo rígido o estático, ¿sale? Entonces, generalmente las personas que repelan tanto y que protestan de que se hable en lenguaje inclusivo es porque tienen cierta rigidez de pensamiento, que no se dan cuenta de las transformaciones que ha sufrido el lenguaje a través de los siglos o de las décadas, ¿no? Por ejemplo, si fueran totalmente estrictas, estuvieran hablando latín o griego de hace 1000 años, ¿no? Claro. Pero las lenguas se van transformando. Por ejemplo, no solo ocurre con estas cuestiones inclusivas, que son cuestiones de género, sino ocurre, por ejemplo, con las lenguas de nuestro estado de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, las variantes que tiene el zapoteco, las variantes que tiene el mije, el mixteco, van variando en cada comunidad, ¿sale? Entonces,
cada comunidad tiene su forma de pronunciar ciertas cosas, su forma de referirse a algo. Sí. Entonces, el lenguaje o la lengua es un ente vivo, ¿no? Una vez escuché decir a una persona con gran ignorancia, por cierto, ignorancia no en un sentido despectivo, sino que ignora estas cualidades del lenguaje. Y sí, esta persona con un poco de prejuicio también decía, es que esos que hablan mije, que hablan mixteco, ni siquiera se entienden entre ellos, porque entre cada pueblo todo varía, ¿no? Pero es lo natural, es lo normal, Sofi. Es como, por ejemplo, una especie de planta, una especie de fauna, de flora, que va variando en cada región. Así es, así mismo es el lenguaje. Claro. Y entonces, no es que por la ignorancia de esta persona, no es que no se entiendan, sino que hay una gran diversidad de formas de uso del lenguaje y de la lengua, ¿no? Totalmente. Entonces, afortunadamente estas personas en unos años ya no van a estar por selección natural, Sofi, Sí. y obviamente las personas que evolucionen también son las que van a continuar, definitivamente, claro, ¿no? todo tiene un transitar, todo tiene un A, un B, ¿no? En este sentido, justo también lo que sucede en ciertas situaciones es no solamente la cuestión de los idiomas, ¿no? En la manera de cómo nos expresamos, sino también en el sentido de cómo nos identificamos, ¿no? Habemos personas que nos dentro de este espectro no podemos solamente ser hombre, no podemos solamente ser mujeres, claro. Hay ese fluir dentro de los géneros y entonces ¿dónde quedan estas personas? O hay, ¿en qué momento se les toma en cuenta? Claro, claro, y justamente recuerdo ahora, por ejemplo, el comentario de otro compañero, que cambió su trato radicalmente cuando se enteró que yo era gay, por ejemplo, ¿no? O sea, pero ¿qué le pasa en su cabeza, no? O sea, me dice, es que tengo que saber qué eres para saber cómo tratarte, ¿no? Así como, güey, trátanos como personas, o sea, nos tenemos que tratar como personas todo el mundo, o sea, no importa si eres alto, flaco, hombre, mujer, trans, bi o lo que sea, o sea, todos somos personas y todos necesitamos ese trato humano, o sea, más allá de un género, ¿no? Y hay una situación también que se torna un tanto hasta peyorativa en cuestión del lenguaje inclusivo, la situación donde equiparan, ¿no? El poder utilizar este lenguaje de él, ella, ella o la en específico para ciertas situaciones con el lenguaje de señas, ¿no? O algunas otras lenguas que se utilizan o formas de comunicarse con personas que tienen discapacidad, ¿no? Que están en esta situación. Y es realmente hasta cierto punto retórico, lo digo peyorativo, porque entonces estás diciendo que una persona discapacitada o con discapacidad, una persona de la diversidad sexual, es menos que tú como persona que te identificas dentro del parámetro heterosexual o cisgénero, para poder, en cierta forma, hacer esta diferencia, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, yo creo que lo que determina, o más bien la forma en cómo manejas las situaciones de vida, hace ver a la persona más bien desde ese espejo, desde esa perspectiva, donde pues definitivamente eres una persona que discrimina, eres una persona que exilia, ¿no? A los que no son iguales a ti. Claro. Y que en cierta forma pues no hay como ese entendimiento de cuáles son las luchas de los grupos hasta cierto punto minoritarios como y además, ¿sabes? O sea, la verdad lo lamento porque te digo, esas personas hacen un despliegue total de su ignorancia, Sofi, porque no se dan cuenta que el lenguaje se basa en etiquetas, ¿sí? Tú etiquetas algo para poder nombrarlo, pero esa etiqueta es una construcción arbitraria, es una construcción totalmente cultural. No es que la silla sea femenino ya por sí mismo, sino que le estamos otorgando una etiqueta para referirnos a esta persona, a este objeto, y es lo que a veces la gente, pues,
digo, también el sistema educativo que tenemos está por los suelos, pero hacen despliegue de su ignorancia, totalmente. Sí, hay también hacer un poquito el llamado y la acotación, ¿no? A las personas que se dedican justamente a la docencia, que tiene, ¿no? Este papel determinante en un momento, por ejemplo, sigo, ahorita que mencionan las cuentas, ¿no? De Instagram, a muchos profesores que son de la diversidad sexual y que están empáticos, ¿no? En ciertas situaciones y que son hasta cierto punto más sensibles con alumnos, alumnes que están en estas situaciones, porque en nuestro tiempo, cuando estábamos de infancias, Claro. pues nunca fueron empáticos con nosotros. No, incluso yo en la secundaria recuerdo un maestro que hasta se enojaba y me decía, es que habla como hombre, ¿no? Y así como, ¿qué onda con este, no? O sea, Sí. y pues totalmente un señor de los 70s que no tuvo ni siquiera oportunidad de explorar más allá de sus narices, ¿no? Y señalan, ¿no? Como si esto fuera un delito, como si esto fuera algo errático, ¿no? En nuestra personalidad. Y sabemos que no, o sea, esto fluye de forma natural. Claro. Son nuestras conciencias, son nuestras concepciones como personas y que no tendría el por qué justo determinar ciertas cosas. He comentado en otros espacios de una persona heterosexual que en su andar, en su ser, pues era una persona muy amanerada y hasta en su voz, ¿no? Pero pues nunca, o sea, dice, yo nunca he tenido contacto con una persona de la diversidad sexual, nunca sí, ha sido mi intención, yo tengo mi familia y no entiendo por qué la gente me trata diferente cuando yo me expreso, ¿no? Entonces, son como esas cosas que de pronto dices, caray, o sea, somos muy diversos, somos muy amplios de criterio como para saber y entender que cada individuo es total y plenamente diferente y ante ello se tienen que hacer valer, ¿no? Y justo regresamos a lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Es una cuestión que se tiene que ir hasta cierto punto, pues haciendo visible, digo, no normalizando, porque no sería como el término, más bien haciendo visible. Visibilizarse en cuando la persona misma te diga, yo soy una persona no binaria, que no me identifico ni como hombre, no me identifico ni como mujer, respetar su pronombre, que es ella. Claro, totalmente. Tan básico como eso, o sea, y si la persona en un determinado momento se queda callada y está en un espacio público y tú manejas ella, él, o todos o todas, adelante, ¿no? Es parte también de la concepción y del respeto que puede existir, pero si tú, obviamente, manejas el lenguaje incluyente y entonces dices todos, todas, todes, bueno, pues ya hablará más de ti como persona que de nosotros, nosotras que estamos viviendo. ¿No? Exactamente, Sofía. Entonces, pues yo te quiero agradecer, Luis, el hecho de que estemos aquí en este segundo episodio. Van a venir más, estén muy al pendientes. Ya les digo, si tienen algo que preguntarle a Luis, por supuesto, estamos en este foro abierto y en próximos episodios, obviamente, contestaremos sus dudas, sus preguntas. Recuerden que nos pueden encontrar como Transdifusión Comunica, la plataforma de YouTube donde se distribuye textiles, texturas y transparencias, en las páginas de Facebook y en tus redes sociales. Sí, en mis redes sociales estoy en Instagram como @Luis García Reyes y bueno, aparecerán aquí como algunas referencias y también quiero agradecer a esta escuela tan hermosa, tan bella que es la Comitiva Patronal de la Imagen, que es una escuela de cine y fotografía y muchas gracias a Alberto, que es el director de la escuela, que nos dio el espacio y de está súper bonito acá. Entonces, si quieren aprender a hacer fotografía, a hacer video, a hacer cine y muchísimas otras artes más, pueden venir aquí a la comitiva, que también aparecerán aquí sus redes sociales. Así es, agradecerles, por supuesto, y de verdad que el espacio está muy agradable, muy tranquilo, muy en acogedor, muy en la dinámica de hacer del arte, ¿no? Una expresión, y eso nos da muchísimo gusto. Sobre todo vemos jóvenes, ¿no? Que se están impulsando, jóvenes talentos, que eso también nos da bastante gusto en esta formación, que existan estos espacios, y por supuesto vamos a irles impulsando y dándole visibilidad. Así que
muy al pendiente, por supuesto, de todo lo que estamos haciendo en este espacio para todos, para todas y para todos. Así que un gusto enorme. Soy Sofía Guandulain. Un mensaje. Claro, no dejen de ver el siguiente capítulo porque seguiremos hablando de artistas que han llevado su vida diversa a las artes gráficas y visuales o muchas artes más. Exacto. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Listo. Bravo, Sofía. Mira, justos. 3:23. Súper, súper, súper. Textiles, texturas y transparencias.